Miércoles en 8 Magazine voy para el saloncito para saludar a Marina Belchor de Nutriburgos. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sandra. Bueno, hace unas semanitas hablamos de la suplementación deportiva y nos quedaron pues muchas cosas en el tintero, muchas dudas, porque todos sabemos qué es, así de oídas, pero al detalle nos quedamos un poco cojos. Eso es, con mi compi, con Lucía, estuvimos haciendo un poco la introducción y hoy nos queríamos centrar un poco más en el tema de la proteína. La proteína, tan sonada muchas veces más en ambientes deportivos, tanto gimnasios como en casi todos los deportes, y que cada vez se va acercando más a otros ámbitos, como puede ser el hospitalario, o residencias de ancianos, o incluso para consumo en casa por X motivos. Fíjate. La proteína, en el caso, por ejemplo, de la gente que hace deporte, ¿por qué es tan importante? La proteína como tal es muy importante llegar a unos requerimientos. A las personas deportistas tienen unos requerimientos un pelín elevados, bueno, bastante más elevados que el resto de la población sedentaria. Entonces muchas veces a través de la alimentación cuesta llegar a estos requerimientos porque la proteína, los alimentos con alto contenido en proteína sacian mucho. Entonces consumir grandes cantidades de proteína muchas veces pueden causar malestar gastrointestinal o muchas veces por cuestión de comodidad no llegamos a esos requerimientos. Entonces en el momento que no llegamos a los requerimientos a través de la alimentación, pues es interesante introducir este tipo de suplementos que lo que van a hacer va a ser facilitarnos el adquirir este nutriente, la proteína, de una forma mucho más cómoda y asimilándola de una forma rápida. Hablamos de la gente que hace deporte a menudo, de élite, pero también las personas mayores que pueden tener esta carencia, pues también está indicado para ellos. Eso es. Al fin y al cabo habría que ver, siempre basándonos en si no llegamos a los requerimientos. Hay muchas personas mayores que no consumen suficiente proteína por el mismo motivo de que no suelen tener mucho apetito, igual que no tienen sensación de sed y no suelen llegar a los requerimientos proteicos. Y sí que es muy importante en personas ancianas, tanto para el tema de evitar la degradación muscular, como por ejemplo personas que están en residencias de ancianos o que están mucho tiempo pues sentadas, tumbadas, que se generan por ejemplo úlceras, es muy importante para esta recuperación de pues tanto quemaduras como úlceras, como a nivel de lesión, el aumentar un poquito los requerimientos de proteína, y este tipo de suplementos suelen venir muy bien a este tipo de personas porque la evolución de una herida, una úlcera respecto a una mala alimentación y después metiendo unos buenos requerimientos de proteína y usando este tipo de complementos, la evolución es increíble. Pues nos vamos a meter ya en harina, bueno, en proteína, mejor dicho, y vamos a aprender a leer una etiqueta de manera correcta para saber qué es lo que tiene y cómo elegir un buen suplemento. Eso es. Muchas veces, para el tema de la suplementación deportiva, muchas veces juegan con lo que nosotros vemos a primera vista, es decir, con el pack inicial, lo que vemos a primera vista, y es muy importante saber de dónde viene esta proteína. La proteína puede venir tanto de origen vegetal como de origen animal. De origen animal encontramos la proteína del suero de la leche, que es la más conocida y la que más usos tiene. Después también hay proteína de huevo, incluso también proteína de carne como tal, de ternera, que sí que es verdad que no la solemos recomendar tanto, igual que la de huevo, porque suelen ser también bastante más caras, pero la proteína de suero de la leche, que sería este ejemplo, es la que más encontramos. Y de origen vegetal, pues para las personas que son intolerantes a la lactosa, para personas que son vegetarianas, veganas y no quieren consumir este tipo de suplementos, pues estaría la proteína de guisante, la proteína también de cáñamo y también la de soja, que serían pues las opciones vegetales como tal. O sea, que podemos elegir, ¿no? Eso es, tipos, según si somos tolerantes, no tolerantes o por gustos. Eso es. Y después, dentro de la proteína de la leche, del suero de la leche, también hay diferentes tipos. Está la proteína whey, que es la proteína que tenemos aquí, la proteína también, la caseína, que tendría un poquito más de hidrato de carbono, una asimilación un poquito más lenta, nos saciaría un poquito más. Y después estaría la proteína hidrolizada, que básicamente lo que diferencia la hidrolizada de la proteína whey es que la proteína es como un collar de perlas. Entonces, la proteína whey tendríamos el collar un poco completo de perlas dentro de sus moléculas, y la proteína hidrolizada estarían las moléculas cortadas. Esto significa que según la vayamos a ingerir la vamos a absorber muy rápido.
esta proteína es interesante sobre todo para personas que tengan molestias gastrointestinales o que tengan digestiones pesadas, que les cueste hacer la digestión como tal. Madre mía, es que estoy alucinando con la proteína whey y la otra estoy ahí intentando asimilar. Sí que es verdad que a veces es mucha información. También por eso queríamos dividirlo un poco en ir hablando de diferentes suplementos para que la gente pues vaya asimilando No, las menos cosas mal poco que a vamos poco. suplemento a suplemento, porque si encima que Sí. tienen mucho contenido, juntamos todo, pues nos puede explotar la neuronita. Sí. Entonces, Así paso a paso. después de todo este abanico de proteínas que podemos encontrar bueno, en páginas web casi siempre o ciertas tiendas especializadas, una vez que hemos elegido que sabemos qué tipo de proteína queremos, lo ideal es irnos al listado de ingredientes. Y esto es muy similar a cuando vamos al supermercado. Cuando buscamos una proteína para ver si es de calidad, lo ideal es que este tipo de complementos suelen tener entre el 70 y el 95 o 100% de suero de leche. Cuanto más porcentaje tenga, mejor, porque significa que lleva menos de otros ingredientes. Y lo mismo que en los grandes supermercados. Cuanto más cortita sea la lista de ingredientes Mejor. de este tipo de suplementos, muchísimo mejor. Entonces, lo primero de todo sería irnos al listado de ingredientes, que bueno, me cuesta verlo a mí, así que en cámara dudo que se vea nada. Pero fiaros de Marina, que lo va a leer muy bien. Entonces, en este caso, que es una proteína que usamos nosotras en consulta, que nos ha costado encontrar, porque al fin y al cabo muchas tienen muchos edulcorantes, saborizantes, y esto también afecta a la flora intestinal, hemos encontrado una proteína, que es en este caso de HSN, aunque podríamos trabajar con otras marcas sin ningún tipo de problema, en la que su único ingrediente es el aislado de proteína de suero de leche. Después a mayores sí que tiene emulgente, lecitina de girasol, que sería para que a la hora de hacer el batido de proteína como tal, que todos los ingredientes que se disuelva bien en la leche y que no queden grumitos como tal, aunque a veces siguen quedando. Entonces, esta sería un buen ejemplo porque pues, no tenemos edulcorantes, no tenemos colorantes, no tenemos sal añadida y a nivel de flora intestinal nos va a venir mucho mejor que muchas proteínas que encontramos en estas tiendas que tienen un montón, que si sabor a cookies, a vainilla, sabor Totalmente, caramelo. siempre está el de sabor a vainilla, es como súper conocido, Y hay ¿no? sabores hoy en día de prácticamente, es que todo lo que se te pueda venir a la ¿Sí? mente. Sí. Frambuesa, helado de piruleta, es que... Pero vamos, todo lo que nos podamos encontrar de sabores, buena no va a ser, Mejor ¿no? siempre una que no tenga sabor a nada. Sí que es verdad que nosotros le podemos dar el sabor, pues por ejemplo, mezclamos esta proteína con un poco de bebida vegetal, un poco de leche o un poco de agua y le echamos unos frutos rojos, un plátano, lo trituramos todo y ya tenemos el batido post-entreno ideal con hidrato de carbono y proteína. Y después, aparte del listado de ingredientes, otra cosa interesante para fijarnos en este tipo de suplementos es el tema de los aminoácidos esenciales. Que los aminoácidos esenciales son 8, que no los podemos sintetizar nosotros, es decir, necesitamos ingerirlos a través de la alimentación para poder tenerlos y necesitamos hacer un consumo mínimo diario. Entonces, que la proteína tenga todos estos aminoácidos esenciales es un buen punto, que casi todas las suelen tener. O sea, y esta lo tiene. Esta lo tiene, sí. Prácticamente casi todas las proteínas suelen tener todos los aminoácidos esenciales. Y después a mayores podríamos destacar el contenido de leucina, que sí que es verdad que ayuda también a la síntesis proteica muscular después de hacer deporte y pues que tenga unos 3 gramos de leucina por cada dosis como tal, sería lo ideal. Pero bueno, es que en el tema de suplementación deportiva es un mundo tan amplio y es tanto, muy individualizado. Madre mía, y que además siempre... o sea, ver todo lo que tiene que tener, Sí, madre de Dios. sí. Entonces siempre recomendamos pues el consultarlo con un profesional de cara a ver si es necesario, porque muchas veces, como dijo mi compañera Lucía, lo primero que se hace es recurrir a la suplementación y a lo mejor no es necesario, no estamos gastando un dinero que no sería Claro, necesario. es que es obligatorio que por tener un entrenamiento pues bastante, no sé, pues 3-4 días a la semana, la necesidad de la proteína para subir músculo, para tal, es obligatorio. No es obligatorio. Sí que es verdad que si, por ejemplo, estamos en esta etapa de volumen, de aumentar de masa muscular, muchas veces, sobre todo suele pasar más en hombres, suelen consumir grandes cantidades de comida, enormes cantidades de comida. Entonces, a nivel de digestiones suele ser bastante complicado el realizar unas buenas digestiones con tanto volumen de comida. Entonces, este tipo de suplementos nos vendría muy bien. Básicamente hay que ver si lo necesitamos a nivel de cumplimos los requerimientos, estamos cubriendo los requerimientos con lo que estamos comiendo o no lo estamos cubriendo. Lo primero ver la alimentación, que con la alimentación estemos supliendo todas esas necesidades Eso que es. podemos necesitar en este caso. Si lo necesitamos, acudimos, mejor si no tiene sabores, Eso eso es. ya va a ser
una pequeña garantía de que es más saludable. Sí, y después habría que fijarse en otras cosillas, pero lo de siempre, nosotros consultarlo con un profesional. Nosotras vendemos en Nutriburgos ciertos suplementos, sí que es verdad que de todo el catálogo que hay tenemos literalmente 5 suplementos que son como los 5 que tenemos de confianza, que sabemos que tienen evidencia, que los resguarda y que sabemos que funcionan y que a la gente también le suele, porque muchas veces hay algunos que funcionan pero a la gente no le suele cuadrar, pues son los que solemos vender y siempre con una recomendación nutricional y con mirando bien la base nutricional de cada caso. Y en el caso de tomar este suplemento, ¿cuándo se empiezan a notar los resultados? Es que no se nota un resultado como tal muy evidente. Claro, porque hay gente que te me estoy tomando este suplemento de proteínas, tal, y es que no noto nada. Es que tal, ¿hay que notar algo? No hay que notar nada. O sea, no son suplementos milagrosos que nos van a hacer crecer o de repente tener muchísima energía. No, es simplemente el que vamos a alcanzar nuestros objetivos antes. Es decir, si tenemos un objetivo a nivel, pues tanto sea visual como de rendimiento deportivo, si nosotros hacemos las cosas bien a nivel nutricional, pues vamos a alcanzar ese objetivo antes. Igual que en personas, por ejemplo, que tienen una lesión. Si nosotros tenemos unos buenos requerimientos, pues vamos a recuperarnos mucho antes que si no mantenemos esos requerimientos o no tenemos en cuenta esta parte de la nutrición. Marina, muchísimas gracias por habernos dado pues estas pinceladas de lo que es un suplemento deportivo, en el caso de la proteína. Eso es. Iremos hablando de más y más o menos los primeros pasitos para elegir alguno no tan malo han quedado claros. Vale, perfecto. Oye, pues me alegro un montón y nada, nos vemos en 15 días. Nos vemos pronto.